libro que trata acerca de la ingeniería de vías, especialmente o específicamente el tema del diseño, traslado y localización de carreteras. Somos autores, simplemente voy a decir así por encima muy rápido que los tres somos docentes universitarios y que llevamos ya muchos años también en la vida laboral haciendo proyectos de consultoría y demás. Entonces, aquí está el manual de diseño geométrico de carreteras colombiano, que es el que está en este momento vigente. Obviamente el libro está relacionado con todas las especificaciones y parámetros que tiene él y, como decía Pilar, con algunos parámetros de la ASO, ya que nuestro manual, pues algunas cosas están referidas desde la ASTO, se han tomado como referencia a ese manual americano y también muchas cosas de manuales europeos. Digamos que hemos querido dar como una nomenclatura para que se entienda un poquito la presentación. Entonces, digamos que el texto que va a estar en negro es lo que relaciona el manual en cuanto a todas las fases y diferentes aspectos que debe tener el diseño geométrico de una carretera. En moradito está lo que es el desarrollo y ampliación de una ingeniería de vías, y en el libro de nosotros de ingeniería de vías, y en el otro son unos temas de complementación que colocamos en el libro que no están en el diseño, manual de diseño geométrico. Espero me hago entender. Texto negro, manual, texto violeta, lo estoy viendo acá, los temas que ampliamos y que desarrollamos en el libro de ingeniería de vías, además de unos temas adicionales que no están contemplados en el manual de vías. Obviamente este tipo de textos aplican para la parte precisa de lo que es construcción, mejoramiento y diseño, o diseño, construcción y mejoramiento, como lo que la unidad. Y tiene algunos fundamentos para lo que es ya un proyecto de rehabilitación, de mantenimiento, que realmente se conoce como parametrización. ¿Qué es parametrizar? Parametrizar es establecer los criterios o los elementos geométricos que tiene una vía actualmente. Pues voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer una rehabilitación de la vía Bogotá-Choachí. Entonces, para hacer esa rehabilitación de la vía Choachí necesitamos conocer qué geometría tiene para hacer todos los diseños. Eso es parametrizar, básicamente. Obviamente cada proyecto de parametrización tiene sus necesidades y sus especificidades que son totalmente individuales, digámoslo así, por lo que entonces, por eso hablamos aquí de fundamentos, que son fundamentos para esos tipos de proyectos. En esta diapositiva básicamente lo que les quiero mostrar a ustedes es que básicamente pues la construcción de una vía, ahí dice primaria, pero realmente cualquier vía nueva, pues lo que se busca es que se complemente la malla vial. O sea, obviamente, ¿para qué? Para que tenemos, siempre vamos a propender por tener una vía cómoda y que sea segura. Y siempre también intentando que el costo del transporte y los ahorros sean lo mayor posible, lo que más se pueda realizar. Obviamente, como está resaltado ahí, casi que es una motivación fundamentalmente de índole económica. O sea, pues obviamente la inversión que se requiere para eso va a ser una inversión bastante importante. Entonces, siempre es necesario tener todas esas especificaciones geométricas súper claras para poder realizar todo este tipo de proyectos viales que se desarrollan en cualquier sitio del mundo. Vamos a empezar ya con los criterios. Digamos que aquí inicialmente están los criterios de o parámetros que se necesitan para realizar el diseño de una carretera. Entonces está inicialmente, digamos, el parámetro de velocidad, el parámetro de visibilidad, del diseño horizontal, del diseño vertical, de la sección transversal. Estos parámetros los vamos a discriminar ahorita un poco más adelante. Y todos estos parámetros pues, son la base de diseño para poder aplicar al tema de intersecciones, puentes, túneles y obviamente con una concordancia e interrelación entre los dos. ¿Qué quiero decir? Que si obviamente mi velocidad de mi carretera es 60, la idea es que mi velocidad de mi intersección y de mi puente vaya acorde y concordancia con esa visibilidad para que no vaya a tener problemas de seguridad. Me voy a devolver un poquito acá en el tema de por qué el libro se llama Ingeniería de Vías
¿Y por qué se especifica diseño, trazado y localización de carreteras? Pues lo que pasa es que, digamos que con Alfa se ha intentado que la conexión sea ingeniería de vías, en este caso esté en diseño, trazado y localización de carreteras. Ya estamos trabajando con ellos, con Alfa Omega afortunadamente, el tema de dos nuevos textos, uno que es el de intersecciones viales para diseños urbanos, y el otro que es el tema de los empalmes de espiales, que también son muy importantes y que más adelante vamos a entender un poquito. Me voy a volver a donde estábamos. Entonces estábamos aquí nosotros en los criterios de diseño. Recordemos el texto rojo, el texto negro, perdón, es lo que está relacionado al manual de nosotros. Obviamente el texto tiene que tener un manual de referencia. Ya el texto debe tener unas especificaciones de referencia a un texto de esta índole, pero pues con el desarrollo y explicación de los temas y los ejercicios desarrollados, pues si se tiene otra especificación diferente o si llegara a actualizar la de nuestro país, pues simplemente será cambiar allá algunos valores y el libro no va a perder su habilidad o su continuidad debido a que lo podemos aplicar simplemente modificando los valores de la nueva especificación. Eso es importante que lo tengamos. Entonces, claro, lo primero que se debe trabajar en un libro de esto es la parte de la definición y clasificación de las carreteras, de acuerdo a su funcionalidad y de acuerdo al tipo de carretera. O sea, aquí tenemos exactamente en nuestro texto la explicación ya un poco más detallada y más explicada para determinar cuáles son la clasificación de las carreteras y su respectiva planeación. Aquí vamos con planeación y ejecución del proyecto de carreteras. ¿Qué es un proyecto de carretera nuevo? ¿Qué significa un proyecto de mejoramiento de carreteras existentes? Entonces, en la planeación, en el texto, pues ya está un poco más específico, un poco más mejor abordado, donde tenemos la definición de qué significa planeación, qué categorías estratégicas estamos trabajando dentro del proceso de planeación, cuál es el ciclo del proyecto de una carretera, los niveles de los estudios técnicos que se deben realizar pre y post para la posible construcción o futura construcción de eso, las clases de proyectos y como mencionaba en el libro está la parte de diseño, trazado y localización. Esta parte de trazado y localización sí no se toca en ningún lado en la parte del manual y pues es importante tenerla porque para poder construir el proyecto hay que hacer la localización del mismo. Nosotros seguimos ya tratando temas más específicos, entonces venimos aquí con el tema de la localización de la carretera. Entonces tenemos lo que es la línea de cero que llamamos, o que se conoce en el ámbito laboral como el trazado preliminar, donde vamos a tener una línea de ceros, que una línea de ceros básicamente es una línea que mantiene una constante durante algún tramo y donde se busca en esa línea de ceros es que la cantidad de volúmenes o de cortes o rellenos, como lo queramos enfocar, sea el menor posible. Entonces ya se hace el trazado en plano, trazado en terreno, los ejemplos que tenemos, el ejemplo de ruta de Rus para definir básicamente cuál es la mejor ruta. Este tema de Rus es cuando yo necesito hacer un diseño desde el punto A hasta el punto B, de la ciudad A hasta la ciudad B, y obviamente pues debo tener varias alternativas. Y con este tema de Bruce, la idea es que me da algunos parámetros para establecer cuál de las dos posiblemente sea la mejor alternativa. Y también está la parte ahí del levantamiento topográfico, todo lo que se debe realizar, qué levantamientos se deben hacer en terreno, y hay un ejercicio de aplicación ahí muy interesante donde podemos ya comprender un poquito mejor ese tema del levantamiento topográfico. Venimos acá a la parte del capítulo 2 del manual que se conoce como controles para el diseño geométrico. Entonces esta parte va en la velocidad de diseño, la velocidad específica y las distancias de visibilidad que debo contemplar. Obviamente aquí está mucho más general. Nosotros, como les decía, lo hemos trabajado un poquito más profundo y hemos explicado mejor la metodología para poder realizar el respectivo análisis en cualquier proyecto. Entonces, la distancia de visibilidad, obviamente tenemos que empezar por el tema de la definición, exactamente qué significa la distancia de visibilidad, la distancia de visibilidad de parada, la distancia de visibilidad de adelantamiento, la distancia de visibilidad de cruce, y este tema que digamos no está contemplado aquí, que es la distancia de visibilidad de encuentro. Básicamente la distancia de visibilidad de encuentro es cuando pues en una
vía que tenga dos carriles en doble sentido, pues necesitamos una distancia para que los vehículos que vengan en sentido contrario puedan maniobrar en cualquier emergencia y puedan, digamos, o cruzarse o evitar que haya una colisión entre ellos dos. Entonces tenemos la velocidad, cuál es la velocidad del tramo homogéneo, la velocidad específica, el análisis de velocidades específicas para cada curva. Entonces digamos que yo arranco con una velocidad de mi tramo, que puede ser, voy a decir, 60 kilómetros por hora, pero de pronto mi diseño requiere que cada curva tenga una velocidad específica. Entonces hay que hacer ese análisis de si son las curvas que sean, no sé, el tránsito que sea 10, 15, 20 curvas, pues hay que establecer qué velocidad le va a tocar a cada de esas curvas, que va en concordancia con la velocidad de diseño, pero que puede ser diferente de acuerdo a los parámetros geométricos que estemos analizando, que es ese tema que está aquí de analizar velocidades específicas. El ejemplo de asignación de velocidades y la asignación de velocidades en tramos diferentes. Entonces, digamos, yo puedo tener un tramo de 2 kilómetros y tengo otro tramo de otros 2 kilómetros. El análisis de tramo por tramo para ver qué velocidad me está dando, siempre siendo consecuente con lo que de pronto dije al inicio de que empezáramos la explicación, de que la vía sea cómoda y segura, que es lo que se busca siempre en cualquier proyecto de estos. Entramos a lo que es el diseño en planta de la carretera. Entonces, digamos que obviamente este diseño en planta, para que nos ubiquemos un poquito, pues es como si estuviera viendo todo desde arriba. Solamente voy a tener en este momento en mi análisis dos coordenadas, X y Y, que para los proyectos de ingeniería esas coordenadas se convierten en la Y, en la norte, y la X en la este. Siempre vamos a hablar de hacia la norte y hacia el este. Nosotros en los proyectos de ingeniería pues nunca vamos a determinar X y Y, sino norte y este. Entonces viene el tema de curvas horizontales, viene el tema del peralte, la longitud de espiral, entre tangencias, relación de radios, longitud mínima de la curva, y todos estos temas que están aquí en el manual, pues nosotros los hemos abordado, repito, recalco, de una manera más específica, más explicada y con algunos ejemplos para que podamos trabajarlos. Entonces tenemos los valores de entretangencia. Claro, los valores de entretangencia pues cambian, este valor mínimo de entretangencia cambia de acuerdo al sentido de la curva. Todos los que hemos estado acá, pues hemos andado alguna vez en un vehículo y nos damos cuenta que si una curva va hacia la derecha, pues lo mejor y lo más recomendado para uno es que la otra curva vaya hacia la izquierda, porque la aceleración centrífuga y la fuerza centrífuga, al tener el otro sentido, pues se va a compensar. Pueda que en un diseño hayan dos curvas del mismo sentido, o sea, las dos para la derecha, las dos para la izquierda, y ahí se va a sentir un poquito de incomodidad. Para eso hay que tener en cuenta algunos parámetros, como por ejemplo que esta entretangencia, la entretangencia, digamos lo que es el tramo recto que existe entre las curvas, sea un poquito más grande. Y obviamente también tiene que haber un valor máximo de entretangencia. Un valor máximo de entretangencia que obedece a que si la recta es muy larga, pues el vehículo va a coger mucha velocidad. Y entonces se va a encontrar con una curva y cuando él ingrese a esa curva, pues va a tener una velocidad muy alta y no va a ser muy seguro o va a generar un poquito de peligro. Y también en terrenos planos, pues obviamente si yo tengo una recta muy larga, una recta muy extendida, pues eso va a hacer que el conductor tenga la sensación de que está pasando por el mismo lado y como él no está ni moviendo en este momento el timón ni nada, ni está girando, pues tiende a que se duerma un poquito, a que se entretenga un poquito y eso me va a generar un poquito de peligro. Pasamos al tema de las curvas circulares o curvas horizontales. Esto es lo mismo, esta curva horizontal. Las curvas circulares simples, digamos que son la base de cualquier tipo de curva para un diseño de un proyecto vial, de carretera, de vía urbana, de lo que sea. Y como su nombre lo dice, es una curva simple porque tiene un único radio, el círculo que conocemos nosotros. O sea, la curva simple es un tramo de círculo que yo coloco para que mi vehículo haga el cambio de dirección de una recta a otra por medio de esa circunferencia. Para esa curva circular, pues hay que tener en cuenta la nomenclatura, la explicación de la definición de las fórmulas, la deducción de las mismas, los elementos geométricos de la curva, el hachizado. El hachizado se refiere a qué tanto voy a colocar yo mi punto de referencia en una vía. ¿Qué quiero decir? Que si mi hachizado es 10 de 10, pues que cada 10 metros, cuando yo vaya a construir mi vía, tengo que tener un punto localizado ahí que me sirva de referencia para hacer la construcción. Eso es lo que se denomina hachizado
digo que es una distancia que existe entre un punto y otro para la construcción del proyecto, para que de pronto quede un poquito más claro ese tema. Los temas de deflexión, este tema de deflexión pues hace referencia a los ángulos, que ya es el tema de la localización del proyecto para poderlo construir, los cálculos de las curvas para su localización, y existe un ejemplo desarrollado ahí de la curva simple, y existen algunos ejercicios planteados para que el lector pueda trabajar y pueda desarrollar adecuadamente su aplicación en este tema. Pasamos ahora, el manual sigue en su tema de curvas horizontales, nosotros pasamos a este curva circulares compuestas. ¿Qué pasa con estas curvas circulares compuestas? Que ya no es una curva que tiene un radio, como hablábamos en la curva simple, sino que es una curva que puede tener diferente tipo de radios. Entonces, una curva de 2 radios, de 3 radios, como dice aquí, curva compuesta de 2 radios, de 3 radios, ya además de 3 radios ya no es tan recomendada. Es importante aclarar que este tipo de curvas, obviamente está explícito en el texto, son hoy en día prohibidas o no permitidas en un diseño. Pero ¿por qué las debemos conocer? Porque el profesional que trabaja en el área de ingeniería de vías lo debe conocer. Porque en los proyectos que ya están construidos, pues vamos a encontrar estas curvas circulares compuestas. Y existen muchos proyectos donde se hace repavimentación, rehabilitación y no se cambia el trazado, no se cambian las condiciones geométricas, sino siguen siendo las mismas, porque si no tendría que tener un dinero extra, una inversión adicional para los temas de ampliación del corredor, o sea, todo lo que es compra de predios, todo lo que es cortes, rellenos y demás cosas que pueden pasar. Entonces es importante que estas curvas las conozcamos, las manejamos y también sepamos cómo ir a su aplicación. De pronto este tipo de curvas circulares compuestas, donde más la percibe uno como usuario es en los diseños urbanos, en las glorietas y en las intersecciones, en lo que conocemos como las orejas, que conocen regularmente la gente no dice esto es una trompeta, un trébol, sino una oreja, regularmente en esas orejas, pues se tiene ese tipo de curvas ya en proyectos antiguos. Hoy en día ya no se utiliza. Y obviamente este tema que está aquí resaltado es el tema de curvas de transición, que básicamente la que se trabaja es la espiral o la clotoide. Y obviamente ese tipo de curvas pues tiene la principal ventaja y es el tipo de curva con la cual se diseña hoy cualquier proyecto vial, que tiene la ventaja de que el radio de la curva es un radio que no es constante, sino que es un radio que viene desde el infinito y el radio va disminuyendo hasta llegar a un valor determinado. O sea, no es como en la curva simple o en la curva compuesta que el vehículo va en la recta y cuando llega al inicio de la curva, de una vez, voy a decir un término que utilizamos nosotros, la curva lo recibe con un radio ya determinado. En este tipo de curvas no, en este tipo de curvas el radio es infinito y a medida que voy avanzando el radio va disminuyendo hasta que llegue a un parámetro de radio mínimo que es el mismo radio del círculo que estábamos hablando. Entonces, ¿cuál es la nomenclatura de ese tipo de curvas? ¿Cuáles son los elementos de la espiral? Las deflexiones para su localización, los valores límites de la espiral, esos valores de límite de la espiral va a tener unos criterios, ahí está muy bien explicado en el texto, donde hay unos criterios mínimos y hay un criterio máximo. Entonces, entre el mayor de los mínimos y el máximo, el diseñador, ya de acuerdo a su experiencia, de acuerdo al espacio que tenga en su proyecto, pues va a determinar un valor para ese, asignárselo a la espiral. Entonces tenemos una curva que es espiral, círculo, espiral, o una curva que es espiral, espiral. Ahí hay un ejercicio desarrollado y también hay ejercicios planteados. Pasamos al tema del peralte. Obviamente, digamos que si yo hablo del peralte, yo creería que todos los que estamos aquí conectados entendemos lo que es el peralte. Básicamente, pues, el peralte es la elevación, ¿cierto?, del borde externo de una calzada. En las curvas, se aplican las curvas para que el vehículo, para que contrarrestemos esa aceleración centrífuga y el vehículo tiende a irse hacia afuera, entonces lo contrarrestamos elevando el borde derecho de esa curva. Eso es el peralte. Obviamente el peralte va a depender de muchos valores, va a depender de los radios, va a depender de las velocidades, va a depender del tipo de curva y ese peralte también va a tener un valor máximo. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, el peralte para vías primarias y secundarias máximo es del 8%, para vías terciarias es del 6%. O sea, para vías terciarias, ¿por qué es
más pequeño porque la velocidad es más pequeña y porque la composición vehicular es diferente. Entonces, ¿cómo trabajo yo la transición? El tema que dice aquí de las formas de girar la calzada de una vía, pues regularmente lo que hace es que en un proyecto va diseñando uno por el eje y se giran los dos bordes. El uno asciende y el otro desciende. Es lo que regularmente se hace. Ahí también se explica que se puede hacer el diseño por alguno de los dos bordes. Regularmente va por el eje de la vía, pero yo puedo hacer el diseño por el borde derecho, por el borde izquierdo, de acuerdo a mi criterio como diseñador geométrico. También están los ejemplos del peralte y hay algunos ejercicios planteados ahí con sus respectivos análisis y sobre todo un tema que se llama como el diagrama de peraltes, que se conoce profesionalmente como el OVNI, como un OVNI de peralte, donde yo verifico que el peralte está adecuadamente desarrollado. Ya pasamos a lo que es, ya dejamos de ver solamente la vía en dos dimensiones y pasamos a lo que es el diseño del perfil de una carretera. O sea, ya entra la tercera dimensión, que digamos sería la Z, que para el caso de la ingeniería se conoce como las cotas. Eso es básicamente. Entonces tenemos una tangente vertical y unas curvas verticales. Igual que en el diseño horizontal tenemos tramos rectos, que es la tangente vertical, y curvas verticales. Entonces, obviamente, en el texto está determinado y está especificado cada uno de esos parámetros que debo tener en cuenta. Entonces, cuáles son las generalidades, cuáles son los elementos de alineamiento vertical, el tema de tangentes, tangentes máximas, tangentes mínimas, las pendientes, pues obviamente también para un proyecto hay una pendiente máxima y una pendiente mínima. La pendiente máxima va a estar determinada por básicamente dos factores, la velocidad y el tipo de vehículo que voy a utilizar. Y la pendiente mínima pues va a estar determinada por el drenaje. Para todos es claro que ningún proyecto de infraestructura vial o de ingeniería de vías que estamos hablando tiene pendiente cero, porque si no tendríamos problema de drenaje y no habría cómo evacuar esa agua que de pronto llega a mi proyecto en algún momento. El tema de las curvas verticales, cuáles son mis criterios de diseño para esas curvas verticales. Obviamente esas curvas verticales también van a tener unas longitudes mínimas, una longitud máxima que otra vez me determina por el tema de drenaje, los valores mínimos de diseño, curvas verticales simétricas o asimétricas. Simétricas quiere decir que tanto la entrada como la salida es igual. Asimétricas quiere o indica que la distancia de entrada y la distancia de salida pueden ser diferentes y eso me lo va a dar el tipo de proyecto en el que esté realizando y las condiciones de topografía del mismo. Cuando yo hago un diseño vertical, como está aquí, el diseño del perfil de la carretera, la idea es que yo trato de que mi diseño quede lo más cercano al terreno para que los cortes se minimicen. Obviamente se van a minimizar los costos de inversión del proyecto. Los puntos máximos y los puntos mínimos, obviamente son puntos demasiado importantes en cualquier tipo de proyecto. Entonces, para los temas de drenaje, ¿cierto? Yo no podré tener un punto máximo por encima de más elementos de drenaje. Hablemos de alcantarillas, hablemos de sumideros, hablemos de disipadores de energía, de canales, de lo que queramos en este momento, pues no puede haber ningún punto máximo por encima de eso, porque si no, no vamos a tener problema de drenaje ahí, no puede llegar allá. Puntos obligados, distancia de visibilidad para pasos deprimidos. Los pasos deprimidos, pues ya sabemos que generan un inconveniente grande, sobre todo por el tema de visibilidad. Bueno, hoy en día se percibe mucho por el tema de drenaje, pero el tema de visibilidad también es importante, ¿sí? Sobre todo para los vehículos pesados, donde el conductor va más alto, entonces tenemos que tener en cuenta esa visibilidad sobre los pasos deprimidos. Viene la parte de la sección transversal. Entonces, en la sección transversal, más adelante vamos a mirar los elementos que tiene esa sección transversal. Básicamente, digamos que hablamos de la sección transversal, entonces hablamos de cómo va a ser el ancho del carril, cuál va a ser el ancho de la berma, qué tipo de cuneta debe existir y existe, si hay corte, si hay relleno, bueno, si hay andén, si hay lo que sea, si hay un bordillo, sardinel, lo que sea. Esos son los elementos de la sección transversal. Y para eso hemos involucrado el tema del sobreancho en las curvas. ¿Qué quiere decir el sobreancho en las curvas? Está incorporado obviamente también en el tema del manual y pues obviamente nosotros también tenemos que trabajar. El sobreancho en las curvas es que obviamente el ancho que ocupa un vehículo es diferente cuando va en recta a cuando va en curva. A todos nosotros de pronto es un poquito lógico que si el vehículo va en curva, pues va
a ocupar un ancho mayor. Entonces ahí tenemos la determinación del sobreancho, cómo se calcula, qué significa, cómo se aplica, algún ejemplo de cálculo de ese sobreancho, la longitud de transición del mismo, pues obviamente el sobreancho, igual que el peralte en algún momento es cero y empieza a aparecer a medida que yo me voy acercando a la curva y empieza a desaparecer a medida que ya voy terminando o voy saliendo de ese elemento de curva que tengo en este momento. Y el tema de rasante, como está aquí en rojo, es un tema demasiado importante para la construcción o localización del proyecto. O sea, ese tema me va a decir y me va a hablar a mí de cuáles son mis cotas de diseño, entonces debo estar, de tener siempre una comisión topográfica que esté en campo, donde esté verificando y esté controlando cuánto debo cortar o cuánto debo de rellenar en mi proyecto. En cada cuánto, dependiendo del achizado que hablábamos en las 4 diapositivas anteriores, si es cada 5, si es cada 10 o cada 20 metros, yo debo realizar ese control de cuánto debe cortar o cuánto debe rellenar la maquinaria o el elemento que esté ahí en ese momento haciendo su trabajo de campo. Entonces de eso va a depender. Y ya como habíamos hablado, puede ser 5 metros, puede ser 10 metros o puede ser 20 metros ese control. La sección transversal, entonces, ¿qué tipo de sección transversal hay? Entonces ahí, ¿cuáles son los elementos de la sección transversal? Lo que hablábamos ahorita, entonces el carril, la berma, la cuneta, el bordillo, la lente, todos esos elementos son la sección transversal. Y que primero, las secciones transversales en recta son diferentes en curva, ya sabemos, por ejemplo, aparece el tema del sobreancho y aparece el tema de visibilidad, que obviamente debo de contemplar por allá en el capítulo que hablaba de distancia de visibilidad, pues los temas más críticos son donde existe curva, donde existe recta, pues la visibilidad va a ser mucho mayor y mucho más fácil de poder controlar y de poderla verificar y alcanzarla en un proyecto. Cuando hay curva, pues obviamente la visibilidad se va a ver reducida. También pues hay ejercicios de cartera de rasante y hay un ejercicio propuesto ahí dentro del texto. Y este tema aquí, que es el tema de ya la parte topográfica, recuerde que este libro tiene la parte de diseño geométrico y tiene toda la parte topográfica que se debe realizar para el control, tanto en su levantamiento inicial como en su posterior replanteo o localización. Replanteo significa lo mismo que localización. Entonces venimos con la localización del trazado, entonces obviamente existen diferentes tipos de localización. Hoy en día, digamos que este tipo de localización por coordenadas, el que acabo de resaltar acá, pues es el más utilizado porque es el que puede aplicar para cualquier tipo de condición, pero pues obviamente existen otros métodos que se pueden aplicar de acuerdo a la condición del proyecto, el de cuerdas y deflexiones. Cuerdas básicamente se refiere a distancias y deflexiones básicamente se refiere a ángulos. Cuando ustedes de pronto escuchen o se están refiriendo al tema de topografía, de levantamiento topográfico, control topográfico, localización, básicamente en todo proyecto lo que se está haciendo es medición de distancias y medición de ángulos. Independiente de la metodología que estemos utilizando, que topografía convencional, que la estación, el equipo que ve uno cuando está construyendo el proyecto, o que utilizó un dron, o que utilizó el elemento que queramos, el LiDAR, cualquier elemento, siempre vamos a medir esas dos dimensiones, distancias y ángulos estamos midiendo. Entonces, ¿qué pasa si existen obstáculos en la localización? Porque obviamente yo estoy localizando mi proyecto y me puede aparecer, no sé, una zona boscosa, no sé, una piedra grande, no sé, alguna cosa que me va a impedir la localización y esa localización tengo que hacerla antes de que llegue la maquinaria. Entonces, ahí están los métodos para determinar cómo puedo hacer esa localización cuando se me presenten esos obstáculos. La nivelación del terreno, entonces, básicamente esta nivelación del terreno hace referencia a las cotas, como les decía, la coordenada Z de un proyecto. Siempre tengo que tener claro cuál es mi cota de diseño y cuál es mi cota de terreno. ¿Cuál es mi cota de diseño? La que mirábamos allá, que decíamos diseño del perfil o diseño de la tangente vertical, esa es mi cota de diseño. Y siempre debo tener la nivelación del terreno para hacer la comparación de los dos y poder establecer todos los elementos que debo de trabajar para la construcción de ese mismo proyecto que estamos mencionando. Obviamente, siempre va a haber que calcular los volúmenes para la construcción. Hay diferentes tipos o métodos mejor para el cálculo de volúmenes, de acuerdo al tipo de proyecto que esté realizando.
Entonces tenemos aquí la ubicación de los ceros o chaplanes. Esos ceros o chaplanes son los puntos en cada abscisa, repito, cada 5, cada 10 o cada 20 metros de mi proyecto, donde yo dejo referencias en campo y me va a determinar desde dónde debe cortar o hasta dónde se debe rellenar, de acuerdo al caso si es corte o relleno, como esté trabajando. El cálculo de volúmenes es importante que se considere o que se tenga en cuenta que nunca va a ser preciso. Nunca vamos a hacer un cálculo de volúmenes preciso. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que llevamos el terreno a figuras geométricas conocidas. Hacemos que nuestro terreno, por medio de figuras geométricas conocidas, intentemos calcular esos volúmenes. Eso es importante tenerlo claro en cualquier proyecto. El volumen nunca va a ser preciso. Por eso siempre habrá en campo necesidad de que se haga un conteo de cuánto material se está llevando, cuánto material está ingresando a un proyecto para hacer ese recálculo y ajuste de los volúmenes determinados. Y finalmente, el diagrama de masas es un tema que me dice a mí más o menos cuánto debo de transportar yo entre corte y relleno de acuerdo a mis sitios de disposición que tenga para mi proyecto. Y ahí sí puede haber compensación de volúmenes. Obviamente, digamos que esta compensación de volúmenes se refiere a que el terreno que yo corte en algún sitio me pueda servir para hacer el relleno en otro tramo de ese proyecto. Eso es regularmente, pues, en los suelos que tiene nuestro país, pues, como no son tan consolidados, digamos que son suelos que son recientes, más o menos en concordancia con otros continentes, pues entonces ese tema es un poquito complejo. Casi nunca se da de que lo que yo corta me sirva por características del terreno, aportantes del terreno, de resistencia y demás, que me puedan servir para poderlas utilizar en los rellenos que necesite. Eso casi nunca se da, pero siempre va a ser importante tener ese diagrama de masas para establecer más o menos la distancia de acarreo que yo pueda determinar en mi proyecto. Básicamente ese es, en resumen, el contenido del libro. Es un libro que digamos, se utiliza mucho a nivel académico y a nivel profesional para los proyectos de ingeniería. Y pues agradecerles a ustedes la presentación. Espero que haya sido un poquito clara. Profesor, yo quiero abrir el espacio por si tenemos preguntas, dado que la convocatoria fue para estudiantes de ingeniería, así que me imagino que habrá muchos interesados en poder preguntar. Y adicionalmente recordarles que vamos a tener un descuento del 25% por la compra del libro, bien sea en una edición impresa o virtual. Así que es una oportunidad. El cupón ya está ubicado en el chat del grupo por si quieren aplicarlo para la compra. Y abrir las preguntas. Seguramente hay algunas inquietudes en el grupo, así que si la persona quiere preguntar algo, por favor, solamente pida la palabra y le damos paso. Yo, por ejemplo, tengo una duda solo como ciudadana, y es ¿por qué las vías? Yo me imagino que las vías tienen una consideración fundamental en relación con todo el tema hidráulico de las ciudades. ¿Por qué las dificultades cuando un deprimido ha generado las conmociones que se han presentado en una ciudad como Bogotá, profesor? ¿Qué falla en esos casos? No, en esos casos básicamente falla el diseño hidráulico, ¿sí? Digamos que no se contempla que se tenga una cantidad de lluvia tan fuerte como se ha presentado y colapsa el sistema de drenaje. Básicamente el sistema de drenaje colapsa y son errores básicamente en el diseño ya de lo que es el drenaje vial, que se conoce, ese término se conoce como drenaje vial, y básicamente eso es lo que falla, ¿sí? Obviamente digamos que eso es un área totalmente diferente, que es el área hidráulica o de hidrología de un proyecto, pero básicamente casi siempre esas son las razones. Obviamente también a veces influye el tema del mantenimiento y limpieza de ese tipo de redes que no se realicen. Obviamente cuando un ciudadano pues arroja su basura, pues no es consciente de que esa basura pues a lo mejor va a terminar en una obra hidráulica de esas y no puede generar una situación como esa que tú estás planteando ahí, Pilar. Otra inquietud es, hubo un puente
bueno, hay un puente en Bogotá que frecuentemente se producían accidentes y la noticia usualmente era por el Peralte, un puente elevado, si mal no estoy, en el área de la 92. De pronto el tema es que debe ser un puente curvo, ¿sí? Sí, sí. Entonces es un puente curvo que realmente el peralte se diseñó muy pequeño, hubo de pronto algún error en el peralte. Si tú dices que esa fuera alguna comunicación que has recibido o has escuchado por ahí, básicamente sería que el peralte quedó deficiente, quedó con muy poco peralte, entonces la fuerza centrífuga hace que el vehículo se desplace radialmente hacia afuera y el peralte lo que busca es contrarrestar esa fuerza centrífuga. Entonces, si de pronto quedó el peralte un poquito bajito, o también de pronto la velocidad de ingreso a ese puente es muy alta, habría que buscar la forma de reducir la velocidad antes de ingresar a ese puente para que se pueda mejorar un poquito esa situación, obviamente, porque ya los temas, si el peralte quedó mal, pues tendría que demorarse y construirse nuevamente un puente. Muy bien. Buenos Gabriel. días. Gracias, sí, Gabriel. Muchas gracias. Profesor, yo quería hacer una pregunta en base a la experiencia de la consultoría vial. Se utiliza obviamente el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras de Olimpíadas 2008, que es el vigente, que él hace referencia, pues, seguramente, y quiero precisar si es la referencia que hace nuestro Manual de Olimpíadas a la ASTO 2004 o otros años anteriores o específicamente al ASTO 2004 y 1993. Esa sería la pregunta. Perdón, Gabriel, discúlpeme, no le entendí bien la pregunta. Perdón. El Invías, con todos sus manuales que tiene, ¿cierto? Muchos manuales. Está el que tenemos de referencia para esta publicación de ustedes, que es muy importante, muy buena, y es el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras Invías 2008. Él debe hacer referencia, o él hace referencia a la ASTO, ¿no? Pero yo quiero precisar qué años estamos hablando de la ASTO. 2004, 1993. Ya, Gabriel, ahora sí le entendí, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, señor, le escucho. Sí, perfecto. Sí, realmente digamos que en este momento este texto hace referencia a la ASTO 2004, que es el texto que le estoy mostrando acá. ¿Sí? Ténganme un momentico ahí, hagan una captura, por favor. Ya. Sí. Ok, 2004, bueno. Sí, obviamente ya hay otro de esto un poquito más actualizado, pero era la referencia que tenía nuestro manual en esa época, 2008. ¿Sí? Bueno. Porque nuestro manual, digamos, ya lleva en este momento, del 2008 acá, si tú sumas ahí los años, pues desde esa época lleva vigente. Entonces ya no podía trabajar con el nuevo manual de la ASTO, sino con ese 2004 que te acabo de mostrar. Pero ese 2004 es el último que se tiene de referencia de la ASTO, obviamente, ¿no? Para el diseño geométrico de carreteras. Sí, lo que pasa es que recuerde que nosotros, obviamente, cuando tenemos un diseño geométrico de carreteras, tenemos que irnos a nuestro manual. O sea, nosotros nos vamos a la ASTO es cuando ya no existe algún parámetro o existe algún parámetro que no esté contemplado en nuestro manual y nos toque irnos allá. Pero regularmente el que va a primar siempre es el de nosotros. El de la ASTO no, es sí. una referencia. De acuerdo, sino que es que como la ASTO es tan importante, pues para todos los temas de diseño de pavimentos y de vías y geométrico, yo pues quisiera saber si esa versión 2004 que usted tiene ahí en inglés, dónde se consigue, dónde se compra, y fuera de que pues en internet, y si está en español en el internet, traducida al español. Pues, ¿qué le digo yo? Digamos que este libro se adquirió allá hace muchos años, por allá en la librería de ingeniero hace muchos años, ¿sí? Correcto. En la librería de ingeniero. Y pues yo realmente como lo tengo en físico, no sé realmente dónde se pueda comprar
digamos, como un ebook o algo así, que es la facilidad que tiene este libro que trabaja Alfa Omega, que como un ebook o algo, no sé. Y también sé que hay otra versión más actualizada de este manual también ya, no me acuerdo el año, se me perdió en este momento, pero ya está por ahí, si me da tiempo por aquí la buscamos. ¿Sí? Y está traducido ya al español, digamos, a No, veces se encuentra yo no lo conozco la traducción al español porque no conozco a alguien que se haya dado esa labor. Obviamente hoy en día con la inteligencia artificial me imagino que eso debe ser muy sencillo, pero siempre los textos que uno consigue están en inglés. Muchas gracias, profesor, muy amable. Gabriel, con mucho gusto. Así que, profesor Mario Arturo, mil gracias a ustedes también por estar aquí, por haber asistido, y esperamos invitarles a nuevos webinars que hagamos más adelante.